En entrevista especial para el 95.7 de frecuencia modulada, para el 100.5 de frecuencia modulada, un invitado especial. En realidad ahora nosotros somos los invitados. Estamos en el Colegio Mexiquense para una entrevista que ya hemos comentado, que ya hemos anunciado y que hoy se convierte en una realidad en este contexto tan maravilloso, maestro Fuad, con campanas de fondo, con el cielo despejado y en un esplendoroso jardín. Así es, Alejandro, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues hoy estamos de doble fiesta. En primera porque estamos en el Colegio Mexiquense y nos recibe un gran amigo como es el doctor César Camacho Quirós, a quien tengo el gusto de tratar y conocer desde hace mucho tiempo, en muchas batallas, en muchos trabajos. Y ahora pues nos tocó estar aquí contigo, mi querido César, para que nos platiques de lo que es el Colegio Mexiquense en su 36 aniversario. Pues primeramente bienvenidos Alejandro y Fuad, y ya que Fuad se refiere a ser compañeros de batalla, qué bueno que salimos airosos de esas batallas y estamos vivos. Así es. Porque las batallas no solo son aquellas que se dan en encuentros, en enfrentamientos físicos, sino de la más diversa naturaleza. Al final la vida es un continuum de retos, de desafíos que nos dan la oportunidad de convertirlas en oportunidades, de superarlos, y por eso estamos aquí. Y efectivamente yo me siento muy complacido porque Santa Cruz de los Patos, un espacio que fue una hacienda que también albergó a personas que aspiraban a formarse como religiosos, que fue la sede de una universidad privada. De 36 años acá es el sitio principal del Colegio Mexiquense, un lugar diseñado para investigar, para formar a personas afines, con apetitos de conocer más de la historia local, nacional, de formarse también en ciencias sociales y humanidades en el sentido más lato. Tiene como tarea, como vocación central, difundir, divulgar, multiplicar lo que aquí se genera. El conocimiento no puede ser una especie de flor de invernadero. El conocimiento, la serie de hallazgos que aquí se obtienen, deben difundirse, deben multiplicarse, deben aprovecharse por el mayor número de personas. Por eso me encanta que podamos platicar ustedes y yo, como debe ser, sin filtro. Exactamente. Muchas gracias. Gracias también por recibirnos en este magnífico espacio dedicado al conocimiento y a la impartición del mismo. Y cuando llega un aniversario siempre es menester mirar hacia el pasado, pero mirarlo con ese ánimo de reforzarnos hacia el futuro. ¿Cómo recibe este aniversario? Pues la mejor forma de festejar es trabajando. Y me da mucho gusto que este balance sea positivo, porque el mérito desde luego no es propio. Ha habido una presidenta y varios presidentes en la historia institucional del colegio y cada uno, no tengo duda, ha hecho su mejor esfuerzo. Y cada quien ha hecho una aportación fundamental en perspectiva histórica justamente, y yo me asumo como una bisagra entre ese pasado afortunado, provechoso, y el futuro que ya llegó, al que hay que hacerle frente no solo con entusiasmo, sino también con buena cabeza, dándole espacio a muchas mentes lúcidas de gente que ha acumulado experiencia y la quiere poner al servicio de las siguientes generaciones. Así es de que en muy pocas palabras, tenemos 2 maestrías y un doctorado que están en curso, una maestría en ciencias sociales con énfasis en desarrollo municipal y su propio doctorado, que es, diríamos, el escalón normal, una maestría en historia que ha dado muy buenos frutos y un doctorado en historia que está en preparación, y tenemos una revista indizada, una revista especializada, Economía, Sociedad y Territorio, que reúne a las mejores plumas del estado, del país e incluso del extranjero, de habla hispana y también de lenguas distintas de la nuestra.
y una revista creada en esta administración, Corpus 21. Es una revista de contenido variopinto, una revista temática que ha visto que ha tenido 6 números que han sido publicados, lo mismo dedicados a la caída de México Tenochtitlan hace prácticamente 500 años que a la consumación de la independencia de hace 200. Pero así como estos asuntos históricos se han abordado, también los efectos del COVID-19, no estrictamente los efectos sanitarios, sino los efectos sociales, que nos han cambiado hasta el modo de andar, las relaciones interpersonales, las de la familia, cómo ha cambiado el fenómeno educativo, el fenómeno laboral. También revisar cuál es el estatus de la educación en México y ahora el número más reciente sobre la violencia, que a mi juicio es el más grave, el más serio, el más retador de los problemas que vive México. Entonces, bueno, ahí vamos, 45 investigadores, 31 que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En los últimos años, los últimos 3 se han incorporado 12 cuya edad no llega a la edad promedio a 40 años. Este renuevo generacional que es creo que muy esperanzador, habida cuenta que la experiencia no se jubila. Es decir, hay gente muy bien dotada, con una cabeza lúcida, que nos sigue aportando mucho, pero ese entreveramiento generacional es vital. Como los nuevos investigadores, todos doctores, doctoras en alguna disciplina de las que el colegio cultiva, van aprendiendo y al mismo tiempo enseñando. Son la mayoría de ellos los docentes de las maestrías, del doctorado y los colaboradores de estas publicaciones periódicas de las que hablo. Lo dicho, un acervo importantísimo, maestro Fuad. Así es, definitivamente. César, ya que tocas el COVID, ya que tocas la pandemia, ¿qué tanto afectó al colegio mexicano? Pues creo que seriamente lo afectó, como creo que a la sociedad mexicana y a la del mundo. Por fortuna, el colegio tomó providencias con oportunidad y aunque varias personas que trabajaban aquí murieron, todos estos hechos por supuesto lamentables, pero ninguno de estos infaustos hechos ocurrió en el colegio. Es decir, el colegio se cerró durante la etapa más aguda de la pandemia y cuando alguien daba positivo, ya estando de regreso, a la gente se le pidió quedarse en su casa, tomar las medidas necesarias y bueno, el colegio no paró, que eso es quizás lo más destacable de sus actividades. El ejercicio docente se llevó a cabo en línea, los seminarios seguían reuniéndose en sesiones de Zoom, y los libros, que por cierto tenemos un acervo que ronda alrededor de los 100,000 ejemplares, una biblioteca, un centro de documentación muy importante, muy sólido, muy estimable. Los libros se pusieron a la disposición de los estudiantes y profesores, quienes recogían en la Casa Toluca del colegio los textos y los devolvían después de haber sido utilizados. Es decir, la actividad rutinaria del colegio se detuvo, pero la actividad sustantiva, la investigación, la docencia y la divulgación del conocimiento en ciencias sociales y en historia no se detuvieron. Porque no se puede detener al conocimiento mismo. Creo que sería no solo irresponsable, egoísta, y dejaríamos de estar cumpliendo los fines para los que fue creada la institución. Fue un reto, sin lugar a dudas. Sí, un reto que yo diría en gerundio seguimos superando, porque ha venido a menos, pero creo que no hay que bajar del todo la guardia. Seguimos superándolo con un ejercicio, dije, responsable en el caso de las autoridades, de la administración, y la actitud también ponderada, juiciosa de cada una de las personas vinculadas al colegio, sabiendo que si deben guardarse, lo más responsable es no venir, y es decir, si deben superar el mal, lo tendrían que hacer desde su casa. Así ha ocurrido. Así se da consecución, se da un ciclo
completo a esto que ya lo hemos señalado, pues no se puede detener, y también hay que mencionarlo, hay que contar con los elementos humanos suficientes para poder cumplir con esta misión, pero además con un liderazgo comprobado que así lo logre y que así lo pueda aterrizar en estricto sentido, maestro Fuad. Así es, como lo hemos platicado, desgraciadamente lo que es el COVID, la pandemia, más que nada el COVID llegó para quedarse. Desgraciadamente nunca nos había tocado una cosa de estas, pero estamos conscientes, estamos preparados para llevar a cabo una buena disciplina, un buen planteamiento ante la sociedad. Y yo, mi querido César, sí te quiero preguntar, ¿cuál es el impacto social del Colegio Mexiquense? El Colegio Mexiquense tiene varias líneas de investigación. Algunas de las destacables son la historia mexiquense y la historia mexicana. Y en ese ámbito hay dos vertientes, la historia prehispánica, colonial, y la historia contemporánea. Hace poco que solidificamos, respaldamos mucho más ambos seminarios con la incorporación de gente joven, que resulta muy interesante cómo estas generaciones están no solo interesadas, sino mejor equipadas para poder investigar estos periodos de la vida del país y del Estado de México. Y es impresionante cuánto se puede no solo registrar como hecho del pasado, sino cómo se puede aprovechar para entender el presente. En este orden de cosas se han restablecido las mesas itinerantes que hacen que el colegio, algunos de sus investigadores, se involucren con la historia local, con la microhistoria de varios municipios. Y hacemos, junto con el cronista municipal o gente que ha cultivado la historia local desde los sitios en los que viven, y bueno, es dar motivos para el orgullo comunitario. Tengo presente dos de muy reciente celebración e impresión, de libros impresos: San Mateo Atenco y Santa Cruz Atizapán, dos municipios ribereños de la laguna de Chignahuapan, del río Lerma, que, como recuerdan ustedes, el río Lerma nace en Almoloya del Río, en Almoloya, cuyo significado es de donde mana el agua, es decir, parece una redundancia, de donde mana el agua del río. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en San Mateo Atenco, después de muchos años de investigación encabezada por Yoko Sugiura, una mujer impresionantemente trabajadora, comprometida con nuestro país, que ha vivido más años en México que en Japón, su tierra nativa, y que no solo ha recuperado, diríamos, historias, tradiciones, leyendas, sino objetos que ahora forman parte del museo, que está en proceso de formación, que con los auspicios de la Universidad del Estado, del propio Ayuntamiento de San Mateo y con alguna contribución del Colegio Mexiquense, está integrándose ahora mismo en San Mateo. O Santa Cruz Atizapán, que es un municipio poblacionalmente pequeño, pero con una historia impresionantemente vasta y rica. Entonces, ¿cómo es que el colegio ha hecho una especie de acercamiento al nivel de estos detalles que le permiten a la gente conocer mucho más de su pueblo? Y decía yo, abonar al orgullo colectivo. Se generan publicaciones que se difunden profusamente, están también a la disposición de todos en la plataforma del colegio. Y como estos, hemos hecho eventos de esta naturaleza en muchas partes del estado. O para dar un brinco hacia otras materias, el estudio del territorio, de la migración, de los fenómenos relacionados con el desarrollo urbano o la falta de desarrollo urbano, o mejor dicho, el irracional crecimiento urbano como fenómeno que ha sido estudiado por el colegio, se ha convertido, hablando de la utilidad, del fin social,
en una materia prima fundamental para la toma de decisiones. En el colegio obviamente no tomamos decisiones, pero sí generamos conocimiento para que los tomadores de decisiones, los legisladores que hacen los planes de desarrollo urbano, los ayuntamientos, el gobierno del estado, pueda tener bases mucho más sólidas, técnicamente muy bien estructuradas, muy bien fundadas, para que la proyección del futuro inmediato sea más afortunada. Yo lo sintetizaría de este modo. La ciudad, porque hay una tendencia a vivir en ciudades, no tiene que ser un sitio que padecerse. La ciudad tiene que ser un lugar que se deba gozar, del que se deba disfrutar, y que la esperanza no se convierta en frustración. De eso se trata finalmente. El uso de las tecnologías obliga hoy a conectarnos y a estar permanentemente en contacto con el resto de la humanidad, no solamente con nuestros pares en nuestras propias ciudades o en nuestros propios países, mucho más allá. Las fronteras se rompen a través del uso de las tecnologías, pero también el conocimiento se democratiza. Sí. El colegio mexiquense tiene un trabajo sustentable en ese sentido. Nosotros tenemos una unidad de tecnologías de la información y la comunicación muy robusta. Por cierto, ahora mismo está concluyendo un proceso de renovación del equipo, porque las tecnologías evolucionan con una rapidez impresionante y no hay estudiante, yo me atrevería a decir, tampoco hay investigador que no esté familiarizado con el aprovechamiento de las computadoras y de esta red interminable que no conoce fronteras, para aprovechar mejor lo que se genera en otras latitudes y que otros aprovechen lo que se produce aquí. Nuestro centro de documentación Fernando Rosenzweig está vinculado, forma parte de una red mundial de bibliotecas de esta naturaleza, y decía yo, es un aprovechamiento de ida y vuelta, y las y los investigadores todos tienen acceso a las computadoras, por supuesto, a esta red impresionante. Por ejemplo, cada mes llevamos a cabo una sesión de lo que llamamos laboratorio de ideas. Lo comento porque aún en los días aciagos que estábamos conectados 6, 7 personas, el expositor, el comentarista y algunas autoridades, había cientos de personas que nos estaban siguiendo en las redes sociales, en YouTube. Hacemos, por cierto, cápsulas, editamos los eventos de esta naturaleza y se suben, de modo que se convierten en artículos imperecederos. Se pueden utilizar por quien sea en el momento en que quieran. Eso es parte de la misión que asume esta dirección a su cargo, doctor, pero también en momentos, insisto, en que el tema, maestro Fuad, del aniversario, pues cobra preponderancia. Claro. ¿Alguna otra actividad que tengan programada por este aniversario, César, durante todo el mes, algunos días? Sí, el aniversario, el festejo por el aniversario también incluyó una conferencia magistral que está también en nuestra plataforma, a cargo de Fernando Serrano Migallón, un gran abogado e historiador sobre la vida constitucional de México, y una exposición pictórica que sigue montada y durará 15 días más a partir de la siguiente semana, como un evento más de la Feria del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades, que en su 13ª edición tendrá verificativo literalmente dentro de una semana. Entonces, va de la mano, es decir, son estos los días del aniversario, y la secuela es llevar a cabo esta feria, que incluye no solo la presentación de los libros de nuestra producción, sino dar espacio para que libros de otras universidades y centros de estudios de alto nivel se puedan presentar, se puedan comentar, y podamos hacer de esto, diríamos, un festejo del conocimiento. Y lo más importante, Alejandro lo decía, una democratización del conocimiento, porque el conocimiento que en el caso del colegio se genera con recursos públicos, esto es muy importante, porque la naturaleza de nuestro colegio es tal que, siendo una asociación civil, está auspiciada por el gobierno del Estado de México,
Y debo decir con satisfacción y gratitud que Alfredo El Mazo Maza ha sido generoso y solidario con el colegio. Hemos tenido la oportunidad en más de un episodio en estos últimos años de aumentar el sueldo de todo mundo en la proporción que cada cargo, cada tarea demanda, y de habilitar las instalaciones que hacía mucho tiempo no se le metía la mano, no por falta de ganas ni proyectos, sino por falta de recursos. Entonces, esta democratización creo que es una obligación legal, pero sobre todo ética. Es decir, si se genera conocimiento con recursos públicos, lo menos que podemos hacer es ofrecerle a todo mundo, a tirios y troyanos, sin distingo, lo que aquí se produce, no solo para una especie de ensimismamiento, yo me creo más porque sé más. No, el que sabe más tiene la obligación de difundir lo que sabe, de devolver, déjenme decirlo en sentido lato, el favor que las instituciones le han hecho o nos han hecho al formarnos, devolvérselo en productos apetecibles, pero también accesibles. Es decir, el conocimiento cuando se divulga, cuando se hace en forma pedante, es porque el generador o el transmisor del conocimiento quizás sea alguien muy enterado, pero le falta hacer conciencia de esa obligación ética y social. El más avesado, el más sabio, el más versado es el que hace las cosas, el que plantea las cosas de manera sencilla hasta las más difíciles y complejas. Esa es nuestra tarea y estamos en esa ruta. Las y los investigadores, los docentes, son gente muy sensible, gente muy comprometida con su tarea. Yo digo esto que parece broma, pero es en serio. Cuando te gusta lo que haces, pagas porque te alquilen. Es decir, te paguen mucho o no, si lo que haces es parte de tu ser mismo, te place, te genera satisfacción, lo haces gustoso y nunca será una carga. Doctor, pues a vista del tiempo y de las fechas que se cumplen, es obligado también atender lo que puede suceder en el futuro inmediato. Me refiero en concreto, ¿cómo ve al Colegio Mexiquense después de terminada su gestión? Bueno, el Colegio Mexiquense es una institución muy robusta, por la que hemos pasado presidenta, presidentes. Decía al principio que cada quien ha hecho su mejor esfuerzo, de eso no tengo ninguna duda. Y la fuerza de la estructura institucional hace que los programas centrales no se modifiquen, que hayan cobrado, es el caso, una suerte de apropiación social. De modo que no es el apetito de un presidente o presidenta que llega o se va el que hace que un proyecto se quede o se cancele. Entonces yo veo un colegio, insisto, muy fuerte, que quien quiera que esté a cargo en la presidencia va a mantener lo que está y estoy seguro va a adicionar proyectos nuevos, con frescura, con una visión libre, con un diagnóstico digamos, actualizado. Entonces, yo creo que esta nave no solo tiene, espero que sea el caso, un timonel que sabe dónde va, sino una nave muy fuerte que no va a encallar. Qué bueno. Estar con el doctor y no preguntarle sobre la vida política del Estado de México sería un error. Y como no queremos caer en el error, doctor, si usted lo permite, tener su opinión sobre el gran reto que significa el cambio de gubernatura que estaremos viviendo el año entrante. Es un episodio natural. Dice un dicho popular, y no por conocido deja de ser fuerte y claro, no hay plazo que no se cumpla. Entonces, así nos ocurre cuando estamos en cargos públicos, cuando uno inicia 3, 4, 6 años, parecen muchos, y a la vuelta de la esquina ya se acabaron. Lo que creo, y un seminario, uno de los 6 seminarios del Colegio Mexiquense, se refiere a gobernabilidad y gobernanza en los gobiernos locales, en las autoridades locales.
Lo traigo a la conversación porque al final el Estado de México, con todo y que es el más poderoso del país, a riesgo de ser acusado de localista, de chauvinista, y lo asumo, 17 millones de personas, el 12% de la población, registran este dato, ocupa solamente el 1.1% del territorio nacional. Es decir, es un estado territorialmente pequeño, pero muy vigoroso. Y con una composición social, con una composición demográfica variadísima. Pero ahí es donde tiene su fuerza, en lo local, en las autoridades más cercanas a la comunidad. Y me gusta mucho hablar de la gobernanza, que es un concepto relativamente nuevo, porque es una gobernabilidad democrática. Es decir, se tiene necesidad de contar con un ambiente de gobernabilidad, es decir, donde haya condiciones para que la gobernabilidad ocurra. Esto es, que haya orden, que haya claridad en los propósitos, que haya una planeación de la mano de la comunidad. Pero la gobernanza incluye de manera vigorosa el ingrediente social, el ingrediente comunitario, el ingrediente de las personas organizadas o no, que creo que ese es el futuro de la gobernabilidad. Es decir, no puede la autoridad ensimismarse, tiene que ser una autoridad abierta, dispuesta a escuchar, pero no solo escuchar, sino a hacerle caso. Claro. Y en el caso del Estado de México, yo advierto que la competencia electoral será brutal, porque para todos los partidos es, en sentido figurado, un plato muy apetecible, y bueno, hay razones de sobra. Yo creo que el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha hecho una tarea eficaz, por momentos parece discreta, pero más bien ha huido de los reflectores sencillos, obsequiosos. Los resultados son muy buenos. Ha habido una buena relación con el Congreso, a pesar de que ha tenido en la composición de la Cámara local, que es por cierto la más grande del país, 75 diputadas, diputados, no las traía todas consigo y ha sabido establecer una relación de mutuo respeto, yo incluso diría de colaboración, sin que nadie abdique, sin que nadie arríe banderas partidarias o ideológicas. Y creo que él está cerrando a tambor batiente su administración con el programa quizás más sensible, que es el del salario rosa, a través del cual ha generado beneficios para muchísimos hogares mexiquenses, apoyando especialmente a las mujeres, que son el pilar de muchísimos hogares, sean madres solteras o estén o formen parte de una familia, diríamos, cotidiana. En cualquier caso, hay mucho trabajo y mucha sensibilidad, y lo que yo creería es que el Estado necesita cuidar, subrayadamente, cuidar lo que ha logrado, no generar un cambio de 180 grados que pudiera poner en peligro el buen tránsito de esta nave de la que hablé hace rato. Entonces, yo creo que habrá campañas muy intensas, solo hago votos porque sean campañas edificantes, campañas propositivas y no de denostación, de descalificación, y que sean campañas de propuestas, campañas en donde el actor principal sea el ciudadano, no el político, donde haya deseos de escuchar y hacerle caso, y también donde la gente con una mayor claridad en lo que necesita el Estado sea capaz de transmitirlo. Y el colegio hará su parte, insisto, con la aportación de datos, aportación de opciones, aportación de trabajos que han llevado meses, años en su elaboración y que dibujan en blanco y negro, es decir, sin quitarle ni ponerle, cuál es el estatus del Estado de México para que sean tomados en cuenta y que responsablemente decidan los que deben qué es lo que más nos conviene. Insisto, siempre de la mano de la comunidad.
el colegio, que es una institución de los mexiquenses, es del Estado, no del gobierno, a pesar de que dije que el gobierno lo auspicia, pero se debe al Estado en su conjunto, y así seguirá siendo. Es una institución políticamente neutra, es una institución seria, de gente versada en muchas materias del conocimiento, que fiel a su origen de hace 36 años y ahora me voy para adelante, lo que quiere es seguir siendo socialmente útil, quiere seguir formando cuadros de gente que será el relevo generacional natural, bienvenido, que el Estado necesita tanto en el ámbito de la investigación, de la docencia, como en el ejercicio público, porque también hemos dado cursos, diplomados, actualizaciones a gente que quiere saber más, sobre todo en la administración municipal, para estar en condiciones de servir mejor. 36 años se dice fácil, más aún cuando hablamos de un periodo interpandemia, un momento en el que no solamente México, sino el mundo se ha sometido a una dura prueba. Hoy el conocimiento es parte de ese vestigio de triunfo que hoy podemos enarbolar, y lo hacemos sí a través del Colegio Mexiquense, en digna compañía de su director, que amablemente nos recibe en estas extraordinarias instalaciones, ya lo dijimos, del conocimiento. Así es. Doctor, pues muchas gracias por tu atención, por habernos invitado a visitar lo que es tu casa y la Casa de los Mexiquenses, de buenos recuerdos de hace muchos años que hemos visitado. Y a ti, César, pues agradecerte de ver toda la explicación, todo el rato que nos has hecho pasar y explicarle a nuestros amigos de la radio qué es el Colegio Mexiquense. Nosotros somos quienes les agradecen esta atención, y yo aspiro a que a través de un programa tan escuchado, tan visto, se pueda difundir lo que hacemos para que la gente se interese. Claro. Algunos podrán venir y serán bien recibidos, pero muchos otros pueden acceder a nuestras plataformas, a nuestros eventos y aprovechar, insisto, lo que aquí se dice, lo que aquí se hace, porque es literalmente suyo. Liderazgo es la palabra clave en medio de este 36 aniversario. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todas, a todos.